La semana está marcada indudablemente por lo que al fin un año como este va a ser un absoluto acontecimiento llamado a convertirse en un punto de inflexión, o al menos eso es lo que deben desear todas las personas de buena voluntad, ¿no? Hablamos de ese 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer y que en esta ocasión en España tiene un significado especial porque parece que nos acercamos mucho más a una movilización auténtica de la sociedad en pos de la igualdad y de la ruptura con ciertas dinámicas que ha seguido la humanidad a lo largo de siglos y que todavía, a veces parece incluso asombroso, pero todavía tenemos que seguir en la pelea en buena parte de esas cuestiones que se van a plantear y mucho estos días y tendrán que seguir planteándose en lo sucesivo, pero de momento en centrarnos en esa actualidad de ese día 8 de marzo y nos acompañan dos mujeres aquí en el plató. Forman parte del área de feminismo, o como le llamáis, Tania Ocaña, área feminismos, sí, en Podemos. ¿Qué tal? Muy buenas, Tania. Muy buenas tardes. Y Sara Jiménez, también un placer saludar. Sara, ¿qué tal? Supongo que trabajando en el seno de la formación en torno a ese día, ya no solamente el 8 de marzo, sino también mucha actividad a lo largo de los días previos y lo que queda, ¿no? Lo que queda también por delante. ¿Cómo estáis viviendo estas fechas previas? Bueno, realmente esto ha sido un evento que ha salido de los movimientos sociales. Nosotros, desde el partido lo que hacemos sobre todo es apoyar y dar difusión a toda la campaña en torno al 8 de marzo, pero ha salido sobre todo de los colectivos feministas sociales a nivel internacional, de hecho, porque la huelga va a ser a nivel internacional. Sí, evidentemente lo que ocurre es que estamos mucho más al tanto de cómo se está viviendo en España, en el sentido de que ha faltado un poquito, ¿no? Nos hemos acercado a lo que debería haber sido, probablemente, pero ha faltado un poquito más de unidad, ¿no? Al final se ha empezado a debatir mucho sobre si tiene más o menos mensaje político y demás, y se ha adulterado la esencia de lo que era esperar. Nos hemos acercado, al menos es mi parecer, pero probablemente no haya sido tanto como hubiéramos querido este 8 de marzo, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser... Bueno, esperemos naturalmente que sí lo sea, pero... Sí, yo creo que va a ser una huelga bastante fuerte al final. Lo que pasa que dentro de los partidos políticos, como bien ha dicho Sara, es cierto que es de los movimientos feministas. Entonces nosotros desde los partidos políticos lo que hacemos es apoyar y unirnos. Es cierto que, uno apoya más... partidos porque... Claro, lo que iba a decir, determinados partidos. Por eso digo que era de esperar o de desear, vamos a poner que hubiera habido mucha más unidad al respecto, ¿no? Exactamente, entonces nosotras desde luego desde Podemos al 100% y las 24 horas, hacemos de 24 horas, porque hay, por ejemplo, lo que son no sé exactamente cuáles son las que lo hacen de paros de 2 horas, pero nosotras desde Podemos, tanto estatal como desde Andalucía, la verdad que sí que hacemos el paro de 24 horas. Yo he estado, a mí no me ha quedado claro todavía y creo que es buen momento para reflejarlo exactamente qué es eso de las 2 horas, las 24 horas, porque a mí me empieza a sonar como si es que fuera un acontecimiento con unas normas determinadas y alguna gente piensa que es que tiene que ser 2 horas, otra gente piensa que es que no, exactamente, aquí estamos hablando, sigue todo igual, es decir, es una jornada de huelga y punto, lo que pasa es que cada uno lo hace como estima oportuno. Sí, lo que pasa que, anteriormente, otros años, era el parón de 2 horas, en la que todo el mundo se bajaba a la plaza a reivindicar el tema, y ahora pues realmente es cuando se ha declarado una huelga. Sí, que es otra... Que entonces claro, ya lo que implica la huelga, pues parar los trabajos, no solo el trabajo laboral, sino cuidados, consumo, estudiantiles, a todos los niveles productivos y reproductivos. Claro, se supone que son las 24 horas, pues si no, volveríamos al parón de antes, donde no había convocado ninguna huelga ni nada. Yo otro día pregunté, con toda mi franqueza, dije, ¿qué se espera que hagamos los hombres al respecto? Exactamente, ¿no? Por obrar correctamente, que además se lo pregunté a amigas, sí, ¿no? Le dije, ¿qué esperáis que hagamos exactamente? Hombre, para los hombres lo que queremos es un apoyo, pero realmente las que tienen que estar delante son las mujeres, o sea que si los hombres quieren ayudar, pues que ayuden a cuidar a los niños, por ejemplo, ese día, para que la mujer pueda acudir a la huelga,
o que incluso pues el tema de la comida, de los cuidados hacia otras personas mayores que se tienen en casa, y suele ser siempre las mujeres las que lo hacen, pues entonces eso es lo que pedimos a los hombres, que no estén en primera fila, porque normalmente en todas estas huelgas y todo siempre el hombre es el que está en primera fila. Entonces nosotras lo que pedimos es que se visibilice a la mujer, no otra vez volver sobre todo al tema del hombre. que no con protagonismo, porque también ha sido muy significativo que, bueno, ante una huelga de estas características feministas de mujeres, al final uno de los mensajes y de las preguntas más machaconas ha sido los hombres, como que al final volvemos al hombre. Venga, ahora los hombres, y porque el hombre sí, el hombre no, y a la huelga tenemos que ir todos. Vamos a ver, no, o sea, los hombres cero protagonismo aquí. Apoyar para que vuestras compañeras o vuestra pareja, amiga, madre, lo que sea, pueda ir a la huelga, encargarse de los cuidados, como ha dicho Tania, y sobre todo, bueno, pues ir a trabajar, porque lo que queremos es que se señalice, o sea, que se vea la diferencia cuando las mujeres decidimos hacer una huelga, lo que va a significar todo eso. Entonces, claro, si los hombres deciden no ir a trabajar, al final va a ser como otra huelga general normal, y no se iba a ver reflejado esa diferencia y ese aporte de las mujeres a la economía productiva y de cuidado, ¿no? Que es lo que al final se tiene que señalizar. Porque claro, si tenemos unos buenos resultados, también lo digo porque, bueno, tenemos ahí un sector de cuñados y de reaccionarios que, bueno, si los hombres también se suman a la huelga, dirán, no, es que estos resultados los habéis tenido porque los hombres también se han sumado. Entonces, sí, no es esa la idea, no es una huelga convencional en el sentido de esto es lo que sucede si es que si no sería una huelga general todos, ¿no? Como otra, cualquiera, por una protesta X, pero no, esto es para visibilizar el trabajo de la mujer. Exacto, incluso yo creo que si, imagínate, no sé, una empresa donde trabajen mujeres y hombres, en ese momento no hay mujeres, yo creo que se van a dar cuenta, ¿no? Va a dar cuenta realmente dónde estamos también. Entonces, eso es lo que se quiere hacer ver, ¿no? De que las mujeres también estamos ahí, existimos, y en muchísimas empresas pues tenemos también nuestro espacio que muchas veces parece que no existimos. Claro, también es llamar mucho la atención porque yo reconozco como hombre, en momentos determinados me veo a mí mismo con inclinaciones masculinas que quisiera no tener, pero involuntariamente o inconscientemente, por la herencia cultural y por las tendencias que podamos tener todos. Jornadas como esta nos ayudan porque nos sacan de la normalidad y nos enfrentan a la realidad, ¿no? También sí. Muchas veces, y nos ayudan a entender mejor nuestra convivencia, ¿no? Sí, yo creo que como eso realmente, lo que es el patriarcado real, lo tenemos inculcado desde que nacimos, ¿vale? Todas, y nosotras también, a ver, que no es una cosa que nosotras nos libramos, ¿eh? Entonces yo creo que ahí es cierto que los hombres a lo mejor, pues, bueno, no se dan cuenta en muchos aspectos, que se normaliza, tenemos muchas cosas normalizadas, y bueno, pues hacer hincapié en que os vayáis dando cuenta poco a poco, a lo mejor, que nos gustaría que fuese más rápido, pero bueno, ahora mismo lo que hay. ¿Dónde es más necesario lanzar el mensaje? ¿Dónde hay más carencias en cuanto a entender la realidad? ¿Lanzarle el mensaje al hombre o lanzarle el mensaje a la mujer? Porque entiendo que ambas partes deben entender. También la mujer tiene cosas que corregir, ¿no? Lógicamente en su conducta. Yo creo que a todo el mundo. Eso no es una cosa, es a la colectividad, es a todo el mundo, porque también muchas veces se apela a la individualidad de no, yo es que mi situación, yo no estoy sufriendo ninguna discriminación laboral, a mí no me están acosando, yo estoy cobrando igual que mi compañero, y no es eso, es que, a ver, me alegro por las mujeres que tengan esas condiciones, y a eso a lo que debemos encaminarnos todas, ¿no? Pero en realidad también es una cuestión ética con el resto de mujeres. O sea, que tú tengas una buena situación no significa que la realidad y la estructura sea otra. O sea, tú no vives en una burbuja, tú vives en una realidad. A lo mejor has vivido en unas condiciones más, o sea, que han promovido que tú tengas esa realidad, ¿no? Más beneficiosa que otra, porque también nos atraviesan otras realidades. No solo está el género, también está la raza, la clase, todo. Entonces, la realidad, hay que apelar a la realidad, hay que apelar a la estructura patriarcal. Entonces, ese es el mensaje que hay que enviar tanto a mujeres como a hombres. Es decir, esta es la realidad. No importa tu situación, o sea, tú no estás protestando, que me imagino que en muchísimas ocasiones sí,
pero por tus propias condiciones, sino por las condiciones que hay en tu sociedad. Porque no te ha tocado a ti, pero perfectamente te podría haber tocado. Claro, que se puede trasladar a muchas otras cuestiones sociales también, ¿no? Muchas veces claro, lo que queremos lanzar es ese mensaje. Para entendernos como una sociedad global. Claro, queremos lanzar el mensaje de que por el hecho de ser mujeres tenemos peores condiciones, tenemos menos oportunidades de llegar a puestos de responsabilidad, tenemos, cobramos mucho menos todavía, el tema de los cuidados trabajamos muchísimo más en casa. Pero la responsabilidad, ¿no?, de un cuidado cuando hay una persona mayor siempre recae en la mujer, no suele recaer en el hombre. A lo mejor habrán algunos que sí, y de hecho conozco algún caso, pero en general no, en general recae en la mujer. Entonces hay muchas cosas, el acoso sexual recae más en la mujer, nos están matando a nosotras y nos asesinan a nosotras, eso es obvio. Entonces es un grito, yo creo que a todo en general y a toda la sociedad y en todo el país y en el mundo, porque se está haciendo a nivel mundial. O sea, que yo realmente esto ya no es simplemente 2 o 3 cositas, es que hay muchas cosas. Y yo creo que lo que se suele pasar es sigue saliendo, está desapercibido en realidad, porque es normalizado que vayamos por la calle y que nos echen un piropo. Y son cosas que no es normal, porque yo no voy echando piropo por la calle a los hombres. Entonces, ¿por qué nosotras tenemos que sufrir eso? O que te llamen nena o niña, o esa forma de hablar hacia nosotras, además son formas que no debería, sobre todo cuando son personas que además ni conocemos ni nada. Entonces, desde pequeña todas hemos sufrido, yo lo digo, ¿quién no ha sufrido como mujer y desde niña algún tipo de acoso sexual, verbal? Todas. Claro, no nos libramos al final ni obedece una. a un proceso de socialización, Claro. Eso está incluido en el proceso de socialización de las mujeres. El hecho de que nos acosen por la calle, eso es un mensaje que se lanza a las mujeres, como diciendo, este espacio público es nuestro y tú eres una ciudadana de segunda. Yo puedo opinar sobre tu cuerpo, yo puedo... Entonces al final eso es un mensaje machista, se tiene súper normalizado, y al final lo que hace mucha gente con un pensamiento machista es deslegitimar la importancia que tiene eso, diciendo, bueno, es que eso es una tontería, bueno, es que a mí me da igual que me digan esto, es que no es eso, o sea, es que no es estoy protestando porque pasa esto, es por qué pasa esto, o sea, esto pasa porque pasamos por un proceso de infantilización, socialización, en el que la mujer estamos subordinadas, y al final eso es realmente sintomático, al final eso es la punta del iceberg, lo que hay por debajo es que se nos consideran inferiores, se nos consideran propiedad, se nos considera objetos, y al final pues nos asesinan. Pero es que todo encamina y todo forma parte del pero mismo eso quizás núcleo. lo que más os cuesta o nos cuesta, porque yo personalmente me veo involucrado también en el lanzamiento de ese mensaje. Al fin y al cabo me dedico a lo que me dedico. Lo que más cuesta muchas veces explicar es cómo eso que se dan llamar a veces micromachismo acaba desembocando en cuestiones mucho más graves, o es el origen de algo mucho más grave, porque se termina cuestionando si es oportuno o no, si es una exageración o no, ¿no? Claro. El enojarse o indignarse por cuestiones que parecen nimias, ¿no? Claro, Y que es que no tienen esa enfadamos, importancia. estamos enfadados porque al final todo eso concurre a lo mismo, todo eso sale de la misma estructura. No son hechos aislados y que sucede por algo. Y eso sucede porque es una manifestación de una problemática más grande. Entonces hay que acatarlo y no hay que callarse ante nada, porque todo procede del mismo problema. Luego también supongo que todos querremos evitar frentismo, ¿no? El frentismo es otra problemática, y desde luego lo que haría sería agravar aún más la situación. Claro, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo se consigue mantener un orden, mantener el consenso y alejar a los reaccionarios, ¿no? Que tienen una manera de comportarse de forma voluntaria, que va en contra de la igualdad, pero ¿cómo hacemos para unirnos los que tenemos una línea de opinión próxima, hombres y mujeres, sin caer en el frentismo entre géneros? También es un reto, ¿no? ¿Te refieres a cómo...? Sí, al hecho de que los hombres no nos sintamos ofendidos cuando se nos tacha de machistas y creemos que no lo somos, por ejemplo. Pero que yo creo que eso o que las mujeres no se sientan ofendidas cuando el hombre se revela por haber sido señalado como machista cuando no siente que lo es.
Sí, pero es una labor que al final es de los hombres. O sea, nosotras ya yo creo que estamos haciendo suficiente pedagogía también no pagada, ¿sabes? Estamos nada que constantemente diciendo que también, bueno, pues también es importante y necesario, pero no creo que sea una obligación de la mujer al final. No, esto es una cuestión... que es el hombre el que tiene que mirarse un poquito, ¿no? Mirar el por qué, por qué se está cuestionando estas cosas. Algo en su comportamiento está pasando. Entonces, claro, como si se ha acostumbrado de que desde pequeñito el niño tiene que actuar de esta manera y la niña tiene que actuar de esta manera, pues normal que el niño, para él es lógico y es normal, porque a mí me ha enseñado a ser así. Y a la niña no ha enseñado a ser de esta manera. Entonces yo creo que parte desde la base, desde pequeñito. O sea, que el papel luego de los padres generales es así, desde que te nace tu niño o niña, tú tienes que tenerlo y educarlo en igualdad. Si tú no empiezas con esa base desde pequeñito, olvídate, pues entonces estamos perdidos, porque entonces vamos a seguir perpetuándolo. Y luego, curiosamente, sí, la mujer también, en ciertos puntos, pues hay mujeres machistas, porque sí, perpetúan, pero muchas veces es porque es lo que le han enseñado. O sea, que tenemos que empoderarnos. Que no se le puede exigir a las mujeres una mayor conciencia, bueno, quizás sí porque el sujeto político está oprimido, pero al final, bueno, pues vivimos una sociedad machista y no hemos sido educadas en una burbuja aparte y luego nos han trasladado aquí, sino que cada una hemos hecho un trabajo previo, individual, que yo creo que los hombres son perfectamente capaces de acometer. Vamos, no soy más tonto ni lo que pasa que, claro, pues son sujetos de privilegio y hay mucha reacción por no perder esos privilegios, que bueno, que yo al final creo que salimos ganando todo, pero creo que no es mi responsabilidad decir al hombre, hey, que vais a ganar, que esto vais a poder llorar, vais a poder hacer esto. Claro, es que yo creo que nosotros estamos sufriendo una realidad bastante grave y bueno, yo creo que al final el trabajo de los hombres también, pues educarse y trabajarse la masculinidad. Luego está el tema legal, que es que ya no es solamente una cuestión de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no?, por reducirlo al mínimo, sino que es que también existe la necesidad de legislar, porque sigue habiendo lagunas hoy en día. ¿Dónde ponéis el acento en ese sentido? En el plano legal todavía asignaturas pendientes, carencias que todavía tenemos ahí. Hay pues muchas. Mira, por ejemplo, creo que no se ha reflejado al final el pacto de Estado, pero desde el mismo momento que no creo que el tema penal sea una solución, no es la solución al final definitiva. Yo creo que hay que cometer la lucha contra el machismo desde muchos frentes, pero ya si está hablando del tema legal, yo creo que, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género se debería asesorar previa a la denuncia. Creo que debería tener un abogado o una abogada de oficio con carácter previo a la denuncia, porque muchas veces se le dan, bueno, la realidad es que se le da una vez hecha la denuncia. Yo creo que tienen que tener un buen asesoramiento antes de denunciar, cómo va a hacer la denuncia, que esté tranquila, porque muchas veces incluso no hay mucha formación entre las propias instituciones que las van a atender, y creo que eso es importante. Luego, en el tema penal sí que ha habido algunos adelantos. Ahora hay un agravante desde el 2015 por razón de género, que yo no tengo constancia de que se esté todavía aplicando mucho, sí que ha habido varios casos, pero creo que es muy importante que las abogadas conozcan esto, porque ya no es solamente unos malos tratos por tu pareja, sino que son delitos cometidos contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es un adelanto. Otra carencia que hay, pues por ejemplo, cuando hay acoso callejero, al final penalmente es un callejón sin salida, porque tienes que tener muchos requisitos, al final te pide el tipo penal te pide unas circunstancias tales que es muy imposible aplicar al día a día. Por ejemplo, el acoso, creo que te piden, o sea, no es suficiente con que te acosen por la calle, sino que tienes que probar que ha sido reiterativo, y lo más impactante para mí es que tú tienes que probar que ha habido un cambio en tu vida, o sea, que el acoso ha sido tal que has tenido que cambiar de domicilio, que has tenido que cambiar de teléfono. Si estamos lanzando un mensaje a las mujeres de empoderamiento y de fuerza, luego por otro lado también te están pidiendo que seas una víctima, que seas la víctima a los ojos del sistema penal para que merezca ser protegida. Yo creo que las mujeres merecemos ser protegidas independientemente de que seas más o menos vulnerable, independientemente de que tú tengas que ojalá que nadie se vea en esas circunstancias, ¿no?, de tener que cambiar el domicilio, tal, si no, no te ves protegida por el tipo penal. Entonces yo creo que por ahí todavía queda mucho camino que recorrer. El tema de redes sociales también.
ahí no estamos tampoco protegidas, ¿no? Y yo creo que eso va a tener que entrar, porque las redes sociales, bueno, lo que son redes sociales, incluso el WhatsApp mismo de hoy en día los chavales jóvenes están, bueno, hacia las chicas es increíble cómo las controlan. Todo sí, eso no está recogido. Pones un tuit contra la corona, contra tal, o una canción y enseguida... Eso sí. Pero cuando se trata de las mujeres, pues somos menos importantes. Faltan mucho. También faltan muchos recursos a la administración. Parece muchas veces como si la ley diera por hecho, como hay un apartado inicial, un punto de partida en el que todos somos iguales ante la ley y demás, da por hecho que es así y no tiene medidas correctoras para adaptarse a una realidad que es diferente que la que describe los textos legales. Claro, ¿no? es una de las cosas que hemos estado, bueno, que se pide. Desde Podemos por eso no estábamos de acuerdo tampoco con el tema del Pacto de Estado, porque, claro, hay mucha laguna todavía, ahí faltan muchísimas cosas. Y no se puede dejar así, no son solamente, como ha comentado Sara, venga, lo que nos fijan, faltan muchas ayudas. Faltan, sobre todo, que la mujer se sienta ayudada y protegida, porque ahí sí que es increíble la protección hacia la mujer, lo estamos viendo, porque si hay una orden de alejamiento, de buena primera la quitan y de buena primera es asesinada, estamos viendo que no está funcionando, ¿no? Sí. Algo está ocurriendo, si no entonces, y bueno, yo creo que ahí queda mucho por primero que también todavía. faltan muchísimos recursos en la Administración de Justicia, hay muy pocos juzgados y pocos jueces, están hasta arriba, y entonces muchas veces decimos la Administración no funciona, no, es que deberíamos tener más recursos, porque si no hay recursos, al final los casos por violencia de género son casos más y no, o por ejemplo unos juzgados que tenemos también en muchas ocasiones en el que no separan a la víctima de su agresor y se están viendo antes de la sala para entrar a juicio, eso también es importante que se cambie. Además, hablaba de los recursos y de cuánto presupuesto se destina a estas cuestiones. Me iba rondando también la cabeza el tema de la brecha salarial, por ejemplo, que depende muy mucho de cuántos recursos se destinan a la inspección de trabajo, sin ir más lejos. Y casi siempre nos encontramos muchas veces con eso, ¿no? Que no solamente reflejar en textos legales... Sí, claro, pero muchas veces no es una brecha salarial en cuanto a que por el mismo puesto reflejado en un contrato, que tengamos la misma categoría, cobremos más o menos, sino que al final... estás poniendo a una mujer en un cargo menor, pero estás haciendo el mismo trabajo, estás cobrando menos. O que de manera global se nos pongan más trabas para acceder a puestos más altos, al final acabemos haciendo un trabajo similar, pero en un puesto de menor responsabilidad y entonces cobrando menos también. Sabes que también la brecha salarial abarca todo ese tipo de circunstancias que bueno, que se dan muchísimo y que yo creo que nos pasa a nosotras mismas, conocemos a alguien que le pase, porque así también tiene mucho que ver con la maternidad. Pues muchas veces en una entrevista de trabajo te preguntan si estás en edad de tener hijos, si vas a tener hijos, si tienes pareja, eso no, bueno, eso es que es discriminación total y creo que es ilegal ya hacerlo, ¿no? Pero sí pasa por ahí mucho. Y luego, bueno, en cuanto a recursos también está la falacia de la paguita de feminazi, que la llama. Si yo te digo en la ley todos los requisitos que tienes que tener para obtener una ayuda social por víctima de violencia de género, tener que acreditarlo, tienes que tener una orden de protección, que es súper difícil que tener una orden de protección, ¿eh? No es una cosa que yo la pido, es una medida de protección que pasa por restringir la circulación, entonces no es fácil. Y también tienes que demostrar que tienes unos recursos y unos ingresos súper bajos, que ahora mismo no recuerdo cómo es, pero bueno, está en la ley el artículo 27 de la ley de 2004 de medidas contra la violencia de género, que si quien se informe un poco. Lo que pasa es que como es gente reaccionaria y fruto de la sociedad patriarcal, si no hubiera gente así, pues no, yo creo que no estaríamos en una manifestación más de donde estamos y quién tenemos ahí peleando tanto, ¿no? Que yo digo, joder, ¿por qué se dan? ¿Cuántos privilegios pueden tener? ¿Cuántas cosas que perder tienes que estás ahí tan recalcitrante? ¿O qué aburrimiento tienes en la vida, ¿no? Qué odio, ¿no? Para que una gente, que para que el 51% de la población esté en peores condiciones y aún así te parezca bien. Yo a veces tengo la sensación, no sé si el programa es una charla sobre cuestiones, ¿no? Por lo tanto, un poco planteo cosas un poco del día a día. A veces tengo la sensación de que el tema es mucho peor en las personas que son mayores que yo, una generación, hablando por 40 y algo, 40 y poco, y mucho peor entre los que son mucho más jóvenes que yo, que quizás hemos tenido una época en que efectivamente ha habido unos avances considerables, pero todavía seguimos padeciendo los efectos de una generación más antigua que la nuestra,
y la preocupación de ver la que viene después, donde se ven indicios bastante preocupantes. En algo nos hemos equivocado, porque esos son nuestros hijos. Sí, yo lo veo también. Sí, sinceramente, ¿no? A mí me da un poco la sensación que, claro, de nuestros padres, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque Sara es más jovencita, es cierto que había un tipo de machismo, por supuesto, y la manera de educación. Pero nosotras, por ejemplo, o yo he sido muy guerrera desde que nací, realmente, porque yo eso lo he tenido y he discutido mucho en casa, pues porque mi hermano tenía derecho a ciertas cosas donde a la mujer no nos dejaban, pues mira, horas de salida, de entrada a casa, pues tú puedes hacer esto, tú no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues ahí hemos estado y yo creo que ahí hemos empezado nosotras incluso pues a empoderarnos. Es cierto que ha habido eso y luego de buena primera yo ahora, es verdad que yo veo a la juventud, chavales ya pues de 18, 14, hasta incluso es que vamos más bajo de eso, de 14 años, que está siendo tremendo lo que está ocurriendo. El por qué, pues no sé yo si dentro de se ha dejado un poco o el tema de, no sé, yo a veces es que no se entiende muy bien. A nivel sociológico seguro que alguien experta o alguna persona tiene la respuesta, pero a mí me da por pensar alguna circunstancia como bueno, que ahora le estamos dando más visibilidad, eso seguro, ahora es más visible, antes no estaba esto sobre la mesa tanto nivel como ahora. Segundo, el estado de comodidad, ¿no? en el que han crecido la gente joven, claro, la globalización, internet, al final todo eso es una buena herramienta para formarte, para abrir la mira, pero también al contrario, claro, exactamente. Lo que tú quieras informarte, eso vas a encontrar. Televisión, revistas. Es que son hijos e hijas, quizás la cultura del entretenimiento, ¿verdad? Eso es una de las primeras. Por lo demás son hijos e hijas de una generación que en esta materia es mejor que la anterior. Sí, se supone que... Pero yo creo que ahí ellos están mucho en el tema de las revistas y hay que coger una revista, la verdad, y ponerse a mirarla. Es que el mensaje de la cultura también machaconamente te manda el tema del amor romántico, por ejemplo. Exacto. Eso es, vamos, en todo, en el cine, en la música, en todo, y es machacón y es diario. Y bueno, solamente hay que ver ejemplos de películas incluso españolas, de que tú la ves y si tú no analizas una perspectiva feminista te echa la mano a la cabeza y dices, vamos a ver, es que este es el mensaje, esto es lo que ven como guay entre esas edades. Entonces, claro, ¿cómo no lo vas a aplicar si es lo que tú estás viendo y lo que te están enseñando? A nivel cine, a nivel música. Entonces eso, yo no diría, no mires películas ni escuches música. Obvio que no, sería horrible y además es contraproducente y no lo haría. Pero por lo menos enseñar a analizar que cómo dicen esto y cómo digiero yo esta información. Dice esto, pero yo que realmente, ¿qué puede significar, no? Que eso ya nos daría para otro programa, analizar una canción o tal y ponerla aquí y nos daría para horas, ¿eh? Pero yo creo que eso tenía mucho que ver. Es que solamente tenemos que ver también los dibujos animados. A ver, de Disney. Simplemente, vamos a meternos en los bonitos dibujos animados de Disney. Es que el mensaje que tienen hacia las niñas siempre son las princesitas, que el príncipe va a venir a salvarla. O peor, el otro día escuché un diagnóstico de La Bella y la Bestia, que es una oda a la violencia. Claro, tú secuestras a mi padre, me encierras en un castillo, eres un monstruo, pero yo pienso que tú vas a cambiar. Eso, y me enamoré de ti. Yo me quedo allí. Pero encima eres un monstruo terriblemente horrible, pero claro, podrido de dinero, entonces... Me enamoro, entonces eso está ahí y es un día a día y yo creo que partimos de ahí. Y si los niños desde pequeños van viendo esto, esa es la educación que se está dando realmente. Y es lo que yo sigo diciendo, para vender un perfume o vender unos zapatos y eso, porque tiene que estar una mujer tirada en el suelo como si estuviese muerta, acuchillada, y ellos es un perfume lo que te están vendiendo. O hay 3 o 4 hombres encima de una mujer y estamos con la cosificación de la mujer. O sea que si esto lo estamos viendo como normal, pues lógico que nuestra juventud es lo que reciben y lo que perciben todos los días. Entonces yo creo que de ahí parte todo, ¿no? No puede ser que cuando, también muchas veces, cuando se habla de igualdad, mucha gente olvida, claro, aquí hay que porque hablar de la gente que estamos todos de acuerdo, no aunque yo pudiera diferir de algún argumento, pero en líneas generales es sencillo, hay que hablar sobre aquellos que puedan pensar de forma diferente, ¿no? No puede ser cuando se habla de igualdad,
hay quien olvida que de lo que se está hablando en realidad es de igualdad de derechos y oportunidades, no de que seamos todos iguales porque no lo somos. Exacto. Quizás... Yo creo que eso es cierto miedo. Hay quien no termina de entenderlo, ¿no? No, yo creo que muchas de las personas, o pondremos parte y parte, son ciertos miedos, ¿no? O el hombre incluso puede tener cierto miedo a que, bueno, a venir, si ella tiene esto, pues a mí, ¿qué va a pasar conmigo, no? El hombre siempre ha estado acostumbrado a estar por encima, quiera o no quiera. En la casa, pues antiguamente las mujeres no tenían cuentas corrientes, por ejemplo. Era el hombre y ella tenía que pedirle el dinero al hombre, porque de esta manera era el hombre el que trabajaba. Entonces yo creo que para mí creo que son miedos, más que nada. El tema de pensar, y a lo mejor la igualdad, que seamos todos iguales. Miedo a perder el privilegio, porque vamos a ver quién va a querer perder. Y te hablo a nivel estructural, no de que, pues tú dices, no, yo no. A nivel estructural. ¿Quién va a querer perder una criada 24 horas sin remuneración, que cuide de tu hijo, que te haga de comer? Claro, así, claro. Es que hay muchos hombres más exitosos que mujeres, pero es que vamos a analizar en base a qué han construido su éxito la mayor parte de los hombres años atrás. O sea, alguien estaba ahí lavando la ropa, cocinando, cuidando de su descendencia, tal. Entonces, todo el tiempo que han tenido ellos para dedicarlo a su propio desarrollo personal y cuánto tiempo... Además de la discriminación y de la poca... Pero yo te reconozco que como hombre que no se ve reflejado en ese modelo que estás diciendo, cuando lo oigo me pega un pellizco en el costado. A mí personalmente también, me cuesta mucho, ya, pero que me cuesta mucho asimilarlo, no me veo, no sé de qué hombre me está hablando, no lo acabo de entender. Sé de qué hombre me está hablando, sé de cuál me está hablando, pero claro, digo a mí que a hombres que puedan pensar un poco como yo nos cuesta mucho asimilar que ese sea el hombre, ¿no? Es que simplemente el hecho de cuando un hombre dice que se ha escuchado, yo es que ayudo en casa. Es que tú no tienes que ayudar en casa, es que tú vives en esa casa, ¿no? Es que yo ayudo a cuidar a mi niño. A ver, perdona, es que el niño es tuyo también. Entonces, ahí están. Claro, el hombre es como que, uy, te vamos a lavar porque ayuda. Claro, la persona o el hombre, que yo en casa, el que tengo al lado, sinceramente, pues como tú estás diciendo, ¿no? Él no se puede ver en esto porque está en un igual los dos, pero realmente no es el porcentaje más pequeño. Sí, eso lo sabemos. Vamos, que yo insisto que yo apelo a la estructura y a la tradición patriarcal desde, no sé, vamos, desde toda la historia hasta ahora. Pero de todas maneras las estadísticas también hablan, o sea, no... ya no es que en la mayoría de los casos hagan un 100% de dedicación porque las mujeres se incorporaron al mundo laboral, pero sí que en cuestiones de tiempo todavía las mujeres emplean más horas a los cuidados que los hombres. Entonces, si hacemos un cálculo, bueno, yo ahora mismo no me sé, creo que no sé si eran 3 horas más a la semana o al día, no lo sé. Pero vamos, si hacemos un cálculo, imagínate ya no solo en días, sino a nivel años, cuántas horas han dispuesto ellos más por el simple hecho de, pues eso, de que han sido educados, socializados sí, que la mayoría de los casos es algo involuntario, es asunción de roles o atribución de roles, pero en muchos casos es simplemente asunción de roles de forma involuntaria, ¿no? En muchos casos. O adentro de la educación. Es involuntaria, claro. Y bueno, después lo que pasa es que muchos se sienten cómodos y no lo quieren perder, porque hay otras personas que a lo mejor lo ven, se dan cuenta y dicen, bueno, pues venga, vamos a empezar a aprender. Hay muchos hombres que se van de casa y que su madre se la haga todo para que su mujer o su novia se lo siga haciendo todo y así. En el tema laboral, ahí es donde quizás, no sé, mi opinión, ahí puede depender mucho también de la propia mujer. Ahí donde la mujer creo que tiene más capacidad de maniobra y de cambiar las cosas de forma más rápida, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en el sentido de que quizás a través de un mayor empuje en la búsqueda de ocupar posiciones directivas claro, pero ahí va el tema. Yo tengo que tener un mayor empuje que mi compañero para poder alcanzarlo. No, pero sí tener más capacidad de maniobra, es decir, más posibilidad de yo creo que la capacidad de maniobra es la misma. De cambiar las cosas. Claro, yo creo que la capacidad de maniobra es la misma y lo que veo injusto es que yo me tenga que esforzar más para alcanzar un puesto directivo que un hombre, porque como a mí se me ve de otra manera, claro, volvemos ahí, es que es otro de los motivos de la protesta. Yo porque tengo que tener un mayor empeño para alcanzar... Es que no creo que se trate de empeño, las mujeres no están en un puesto directivo porque no tengan un empeño suficiente, son capaces de sobra y de hecho, y si nos vamos a lo académico, hay muchas más mujeres que han pasado por la universidad que los hombres y sin embargo sigue el hombre ocupando más puestos de responsabilidad. No creo que se trate de un menor desempeño, sino de estereotipos
de que los puestos directivos están ocupados por quienes están ocupados, de que están legislando quienes están legislando. Entonces es toda una estructura de poder que es difícil atacar, y de lo que se trata, de atacar esa estructura de poder por parte del feminismo. Por eso, a eso me refiero, porque decía que es donde yo personalmente veía más posibilidades de éxito en un menor periodo de tiempo, claro, que al fin y al cabo, sí, y bueno, creo, pero casi me equivoco, no lo sé, pero a mí me daba la sensación de que hubo sí. un estudio también que decía que muchas veces por el propio, bueno, que desde los 6 años ya las niñas se ven con una menor capacidad que los niños. Ya desde los 6-7 años empieza esta socialización. O sea, tú ya con 6 años empiezas a verte con menores capacidades. Y que luego esta diferencia ya a nivel autoestima entre hombres y mujeres hace que, por ejemplo, haya mucha más disposición de los hombres a pedir aumentos, a pedir tal, que las mujeres, porque seguimos viendo también como que con esa menor autoestima que nos han impuesto, al final es por imposición. Yo quizás estaba pensando sobre todo en que existen más modelos que seguir, ¿no? Es decir, cada vez vemos a más mujeres desempeñando profesiones. Claro, y muchas veces incluso las tenemos que buscar. Parece que invita más al optimismo pensar que las niñas de hoy, mujeres del mañana, van a encontrar espejos en los que mirarse mucho más fácilmente que en otros ámbitos. Claro, ¿no? pero al final no solamente se trata de eso, que también es importante, sino que la lucha feminista ya no se trata de queremos estar en el mismo puesto que los hombres para poder seguir explotando a otras personas. También es una cuestión de estar en contra de la explotación. O sea, no es suficiente con que estemos en puestos directivos, sino también cómo usar esos puestos directivos. También se trata al final de cambiar un poco el mundo o la visión que hay del mundo desde otra perspectiva. Sí, simplemente el hecho de pensar y decir que es que nosotras tenemos como que luchar por ellos, ¿no? Que tenemos que llegar y para que así las mujeres puedan. Eso no debería existir. O sea, que si hay un puesto de trabajo y se presenta una mujer y un hombre, ¿por qué esa mujer tiene esa dificultad? O para que incluso las demás, después le abramos nosotras las puertas para que las demás puedan. O sea, que es tan injusto en realidad desde siempre. Claro que es injusto, pero de alguna manera tiene que ser. Tienen que cambiar muchas cosas, y una de ellas también es, por un lado, la posición de esas estructuras que le cortan el camino a la mujer, y por otro, pues que también muchas mujeres se vean motivadas a rebelarse, ¿no? Que es algo que me... Claro. Sí, no, rebelarse siempre. Ahí estamos. Si no es que es peor. Bueno, se trataba de poner encima de la mesa unos asuntos que lógicamente marcan la actualidad en torno a ese 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Los asuntos que hemos abordado en esta mesa son los que nos llevan a vivir una jornada de huelga en ese día, pues que esperamos surta efecto y que haga que la vida y la forma en que convivimos hombres y mujeres en esta sociedad sea un poquito mejor, al menos el día después y en los tiempos sucesivos, y que ojalá en un futuro pues no fuera necesario hacer un programa de estas características y dedicarlo a esta temática. Tania, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado. Cuídense mucho.